La capilla del Liceo de Cervantes es una de las obras arquitectónicas más interesantes de la ciudad. Su concepción en planta parte de la forma propia de un octágono, generando con el acceso principal una nave central y dos laterales, siendo una edificación propia del movimiento moderno donde la forma obedece a la función. La escalera forma parte importante del desarrollo exterior e interior de la capilla, la cual rompe la fachada y sobresale de la misma. Sus vitrales verticales que enmarcan sus fachadas en el interior, estas se convierten en representaciones santas que permiten la entrada de la luz. Además, el crucifijo que generalmente se encuentra detrás del altar es desplazado a un costado del octágono y en su lugar aparecen unos vitrales que cumplen una doble función. Por un lado permite el paso de la luz, pero además surge de un juego cromático en estos una cruz de mayor tamaño. Aunque todas estas edificaciones son de carácter religioso, basílica, templo, iglesia, catedral y capilla, y tengan cosas en común, vale la pena aclarar que no son lo mismo. Cada una tiene una concepción que la hace única y la diferencia de las demás. Podemos ver los elementos que las diferencian a través de una breve definición de cada una. La basílica es considerada como una iglesia destacada por su importancia espiritual e histórica y por el hecho de que se ha desarrollado un acontecimiento particular que muchos fieles acuden en peregrinación, que contiene reliquias únicas o por su valor arquitectónico, y esta denominación es dada por la Santa Sede. Un templo es considerado como toda edificación en donde se reúnen los fieles para celebrar sus fiestas religiosas y en donde se presentan imágenes o reliquias que son adoradas por los creyentes. La iglesia, por su parte, es el edificio sagrado dedicado a un culto cristiano. Una catedral es la iglesia principal de la que dependen las otras iglesias de esta región. De ahí el hecho de que se trate normalmente de edificios imponentes y decorados con gran riqueza. Y finalmente, una capilla es considerada como un lugar de oración con un pequeño altar y que arquitectónicamente puede ser totalmente o formar parte dentro de otro edificio o iglesia. A nivel general, el sincretismo es una coalición de dos elementos que da origen a un tercero. En la época de la colonia, los esclavos africanos, una vez desprovistos de sus pertenencias materiales, recurrían a sus ideales religiosos, realizando lo que se conoce como transculturación, es decir, la asimilación de sus tradiciones religiosas en un nuevo contexto. Es así como las imágenes del santoral católico adquieren una nueva connotación. Los esclavos iban a la liturgia religiosa católica a adorar a sus santos en las figuras de los santos católicos. Es a este proceso al que se conoce como sincretismo, donde aparecen correspondencias y los esclavos africanos camuflan sus entidades en las entidades católicas. Un ejemplo claro de esto es cómo la Virgen de la Caridad del Cobre sincretiza o era utilizada para adorar a Oshun, una deidad de la región Yoruba. Iglesia mormona. Se trata del segundo templo mormón en Colombia, ya que el primero se construyó en Bogotá en 1999. Es el número 19 en Sudamérica y uno de los 161 alrededor del mundo. Este proyecto fue ejecutado por la constructora Haskell, una empresa mexicoamericana acreditada por su experiencia en construcción de templos. El templo, ubicado al lado de la vía al mar en la carrera 30, número 1481, sirve a unos 35.000 miembros de la Iglesia mormona. Es de estilo neoclásico, tiene 2.230 metros cuadrados y 32,5 metros de altura. Este templo fue diseñado para reflejar la arquitectura neoclásica del periodo de la República de Colombia, que siguió a la independencia de España a principios del siglo XIX, y aún se reflejan edificios religiosos y seculares históricos que se encuentran en las principales ciudades de toda Colombia. Como muchos de esos edificios, el exterior del templo está revestido de piedra caliza y cubierto de parapetos tallados, un domo y una cúpula. El interior cuenta con un vidrio de arte original, alfombras personalizadas con motivos colombianos en azul y oro, hierro forjado y rejas de bronce, y una gran escalera.
También se encuentra en madera tallada y detalles de vidrio la cayena, en homenaje a la flor que simboliza Barranquilla. Tiene además en su punto más alto una estatua dorada del ángel Monori, un antiguo profeta. Si bien el principal objetivo de la construcción del templo es bendecir la vida de las familias que acuden a él, es cierto que los templos favorecen el entorno de los lugares en donde se construyen, pues se diseñan guardando el estilo arquitectónico propio de la ciudad. De este modo, realzan la belleza del lugar, añaden jardines y otros elementos que fortalecen su relación con el entorno. Los templos de los santos de los últimos días difieren en los numerosos centros de reuniones o capillas en todo el mundo, donde los miembros se reúnen para los servicios de adoración del domingo. Para la Iglesia mormona, los templos son literalmente las casas de Dios. En estos lugares se consideran como santos y los fieles hacen convenios sagrados con Dios. Se dice que, por ejemplo, en estos, en cuanto reciben investiduras o se sellan matrimonios, tienen diversos salones y cuartos privados para vestirse de blanco. Estos templos se consideran casas del Señor donde las enseñanzas de Jesucristo se reafirman a través del matrimonio, el bautismo y otras ceremonias que unen a las familias por la eternidad. El Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen fue construida en 1922 a gestión de la Comunidad Mariana de Puerto Colombia, con el fin de evangelizar el distrito de Barranquilla por toda la vía férrea. Esta se encuentra entre la calle 3 y la carrera 7, precedida por la presencia de una plazoleta y rodeada por edificaciones de carácter residencial y comercial. El estilo arquitectónico de la edificación se define como ecléctico, pues su construcción se divide en dos momentos con una mezcla de estilos neorrepublicanos y de transición. El primero, que fue el inicio de la obra en 1923, pero supone una obra inconclusa que tardará 57 años en ser completada. Para 1980 se produce un segundo momento, cuando la obra concluye con una construcción de la torre faltante. De esta iglesia hay que destacar que el interior de la edificación es mucho más impactante que su fachada, ya que tiene techos abovedados, escaleras, el uso de la madera, que está diseñada a soportar las condiciones climáticas de la costa Caribe, el contraste de colores y sensaciones producidas por la luz y la sombra. Aunque el exterior de la edificación no deja de llamar la atención por el color que predomina en ella, combinando las columnas y calados que posee. La sensación de temor y regocijo producido por aquellos tonos oscuros, las luces, las sombras, su historia y su simbolismo producen en la gente el respeto hacia lo que ellos podrían denominar como la casa de su Señor Dios. Sin duda alguna, esta iglesia fue declarada santuario en 1987 y Monumento Histórico y Cultural de Puerto Colombia en 1995, debido a su trayectoria y por ser una de las primeras edificaciones de este tipo en el municipio. La imagen de devoción es la Santísima Virgen María, ya que es el ente más cercano por los católicos a la palabra de Cristo. Esta también es la figura utilizada por la congregación mariana para ser fieles a sus congregados. Así es como toman el 16 de julio un día para venerarla y llenar sus calles con la procesión. Esta Virgen tiene una historia, y es que permaneció en el puerto durante mucho tiempo por las fuertes tormentas que estaban azotando a las embarcaciones llenas de mercancía. Tenía un destino diferente al de Puerto Colombia, pero esta se quedó entre sus habitantes y quedó como la imagen religiosa de esta iglesia. Capilla Liceo de Cervantes. La capilla fue diseñada por el arquitecto Roberto Dugand. Está ubicada en la calle 90, número 50 con 127, dentro de las instalaciones del Colegio Liceo de Cervantes, y se encuentra emplazada al interior del Colegio Liceo Cervantes.
En 1972 se bendice la bella capilla y se estrena con primera promoción de bachilleres. El estilo arquitectónico encontrado en la edificación es de movimiento moderno debido a las siguientes características. Funcionalismo, prima la función sobre la forma. Brutalismo, se aprecia en la fachada el concreto a la vista. Apariencia monolítica o de bloque, característica del brutalismo. Composición a base de formas puras o básicas. Materiales predominantes, acero, concreto y vidrio. Y la ornamentación usada para el paso de la luz y la representación de santidades. La capilla del Liceo de Cervantes es una de las obras arquitectónicas más interesantes de la ciudad. Su concepción en planta parte de la forma propia de un octágono, generando con el acceso principal una nave central y dos laterales, siendo una edificación propia del movimiento moderno donde la forma obedece a la función. La escalera forma parte importante del desarrollo exterior e interior de la capilla, la cual rompe la fachada y sobresale de la misma. Sus vitrales verticales que enmarcan sus fachadas en el interior, estas se convierten en representaciones santas que permiten la entrada de la luz. Además, el crucifijo, que generalmente se encuentra detrás del altar, es desplazado a un costado del octágono, y en su lugar aparecen unos vitrales que cumplen una doble función. Por un lado permite el paso de la luz, pero además surge de un juego cromático en estos una cruz de mayor tamaño. Uno de los aspectos que generan respeto y espiritualidad al entrar a la capilla es el acceso que te conduce por medio de la nave central de forma directa al altar. Este se encuentra elevado respecto a los asientos más cercanos, ya que en la entrada las naves presentan un descenso hacia el interior de la capilla. Además, al recorrer la capilla por cualquiera de sus naves, se puede observar de manera inmediata los vitrales anteriormente mencionados que, a través de juegos cromáticos, logran representar santidades y simbologías propias como lo es la cruz. El patrono de la capilla es San Agustín de Hipona, al cual estiman y resaltan en el himno del colegio donde se encuentra emplazada la capilla, Liceo del Cervantes, mencionando las rutas eternas que trazó San Agustín como modelo a seguir.